conocer la playa de Tequila, Altajapa, quiere picó porque no hay ningún picó. Son varias cosas ahí, sí, o sea. 10 minutos nada más. Audiencia de Mauro Filme TV, bienvenidos a esta otra transmisión. Vamos rumbo a Chevecha, Quehueche, Livingston, Guatemala, para que usted pueda visualizar, para todas aquellas personas que no conocen, puedan llegar a Quehueche. Bienvenidos a esta transmisión, sus comentarios serán bienvenidos. Muchas gracias. Veremos cómo están las cosas allá y luego de retorno. Así que sus comentarios serán bienvenidos. Hoy domingo, ya el último día que posiblemente tengamos a nuestros visitantes. Es el último día, posiblemente, que los visitantes estarán acá. Así lucen las calles de Livingston. No solamente verá que vamos rumbo para allá, sino que usted podrá visualizar cómo está el trayecto para allá, cómo está el camino, cómo están las calles ahorita, cómo está el ambiente en el centro. Veamos cómo está el ambiente en el centro, lo dejamos con el sonido. Sus comentarios serán bienvenidos. Muchas gracias de antemano. Así está el ambiente en las principales calles de Livingston, Guatemala. Visualicen con nosotros, compartan la transmisión para que puedan otras personas tener el alcance. Este es el ambiente. Decidimos sacarla un poco antes para que ustedes puedan ver cómo están las calles. Lucen algo tristes. Entonces vamos en busca del ambiente. Compartan la transmisión para que pueda visualizar más y más personas. Vean cómo están las calles. Aquí están de triste las calles. Ya después de toda esta semana, así lucen las calles. Bueno, vemos algunas personas que vienen de retorno en pick-up. Algunas personas vienen de retorno en pick-up. Sus mensajes serán bienvenidos. Luego estaremos dándole lectura. Por ahora no alcanzamos. Luego estaremos dándole lectura a sus mensajes. Estamos a bordo de una mototaxi para poder llevarle todo el trayecto completo. Gracias a las personas que están colocando sus comentarios. Estamos agradecidos con eso. Gracias, estaremos dándole lectura. Bendiciones. Mauricio nos dice Alfredo Gómez, mi buen hermano Alfredo Gómez. Vamos llegando en barrio Nevagó, un legendario barrio de Livingston y Sabán que cuenta con hermosas casas. Vámonos. Dejen sus comentarios, será bienvenido. Dejen sus comentarios por acá. Así puede visualizar. Vamos para Chevecha, tratando de llevarle la mejor imagen. Hoy cambiando de rutina, a bordo de una mototaxi, lo hemos hecho a bordo de motocicleta. Hoy a bordo de mototaxi, lo hemos hecho a bordo de pick-up. Lo hemos hecho caminando, todo para que usted esté
informado y contento con nosotros. Agradecido con todos aquellos que están conectados. Estamos llegando a Campomor, barrio Campomor, La Buga, Livingston. Así lucen las imágenes por debajo. Disfrútenla a través de Mauri Filming TV. Estas son las imágenes, así lucen. Estamos llegando a Campomor. Esta es una vuelta que usted está disfrutando a través de Mauri Filming TV. Estamos en el interior de Campomor, pasando Barbenia. Vamos pasando Barbenia. Vamos pasándole Barbenia. Vamos, Len, muchas gracias a todos ustedes. Estamos por entrar a la pista, vamos pasando Campomor. Estamos por entrar a la pista. Gracias a todas las personas que están dejando sus mensajes. Estaremos dándole lectura. Al bajar de la mototaxi, estaremos dándole lectura. Ahí está el tío. Supongo que esperando vehículo el tío. Ya, algo triste en las calles, pero las personas, la mayoría ya están de descanso. Veremos cómo están los veraneantes hoy domingo. Luego estaremos dándole lectura a los mensajes. Vayan dejando sus mensajes, interactúen con nosotros. Le invitamos a interactuar con nosotros a través de esta plataforma. Le invitamos a interactuar con nosotros. Estamos entrando a la pista. Barrio La Pista. Estamos entrando en Barrio La Pista. Tratando de llevar las mejores imágenes para ustedes. Estamos entrando a la pista. Atentos todos, estamos entrando a la pista. Ahí está, vamos por el campo. ¿Quiénes jugaron por acá? ¿Quiénes jugaron fútbol por acá? Al menos yo jugué aquí. Hoy cuenta con nuevas instalaciones. ¿Quiénes jugaron por acá? Rudy Barrios, mi buen amigo. Vamos a ver qué dice Rudy Barrios, mi buen amigo. Ahí estamos. ¿Quiénes jugaron por acá? Al menos yo jugué aquí. Estamos tratando de llevar las mejores imágenes. Estamos en la pista. Hoy cambiando un poco la rutina a bordo de una mototaxi. A bordo de una mototaxi. Vámonos. Ahí está mi buen amigo, el conductor. También es DJ. Acá en Livingston tenemos que hacer de todo. Bueno, DJ Kevin Cruz. Estaremos dándole lectura, prometo darle lectura a todos los mensajes. Vayan dejando sus mensajes. No está finalizando el verano, únicamente hoy es día domingo. Algunas personas, me imagino que están en la playa, otros en sus casas descansando porque veranearon. Las personas que asistieron a los conciertos, me imagino que están cansados. Y las personas que no están cansadas, bueno, los encontraremos en Chevecha, vamos para allá. Cambiándole de rutina a bordo de una mototaxi para poder llevarle algo diferente. Le contaba, lo hemos hecho a bordo de moto, lo hemos hecho a bordo de pick-up, a bordo de mototaxi nuevamente hoy. Vamos a entrar a barrio Quehueche y posteriormente sacaremos un poquito de río para que ustedes puedan visualizar. Dejen sus comentarios, estaremos dándole lectura a todos. Estaremos dándole lectura a todos. Esta es una cobertura de parte de Mauri Filming TV. Para todos nuestros seguidores, recuerden darle seguir a la plataforma para que puedan visualizarnos de manera rápida e instantánea. Regálenos un seguir. De igual forma estaremos avanzándole para poder llevarle más y más y más información. Si usted le da a seguir, prometemos llevarle más programaciones. Estamos haciendo una variación de programas. Siempre hacemos transmisiones de diversas plataformas. Hacemos transmisiones de diversas plataformas. Ya vamos llegando para Quehueche. Vamos llegando. Usted que está en casa puede visualizar cómo está el ambiente desde la calle. Salimos cerquita de la municipalidad de Livingston. Desde ahí
vea cuántos carros hay. Sí, eso significa que hay personas allá adentro. Hay muchos carros. Estaremos dándole lectura. Muchas gracias, saludos hasta Momostenango y a todos los que nos visualizan. Estamos en Quehueche, gracias a Kevin Cruz en esta unidad móvil. ¿Cuánto? Gracias. Gracias. Sí, ahí estamos llegando. Gracias a conductor Kevin Cruz. Estamos en Quehueche para poder visualizar y llevarle. Bueno, yo creo que es el último día en que las personas que son fuera de Livingston vienen de paseo, pero usted puede veranear cuantas veces pueda venir. Estaremos enfocándole a ustedes y primero vamos a parar para poder enfocar un poco y llevarle la información. Vamos a enfocar un poco. Ok. Y daremos lectura de igual forma a cada uno de los mensajes. Ahí está Alfredo Gómez. Bendiciones, Mauricio. Núñez se ve triste. Bueno, eso fue desde la calle principal. Mi tía Lorena Gómez. Buenas tardes, Mauri. Stephanie Baltasar, saludos, feliz tarde. Lorena Gómez, mi tía. Rudy Barrios, ya estamos panza arriba. Bueno, cada quien en su casa. Sí, eso es lo que le decía. Ayer estuvimos en Playa La Capitanía. Sí, solo véase las personas que vienen en el puente, ya queda poco. Pero bueno, hacemos la tarea para que ustedes puedan visualizar cómo está el ambiente sin salir de casa. Ya casi todos se han ido. Odalis Norales, igualmente para ti, saludos cordiales. Batre William, la verdad, algo triste en la calle. El Sebas Chats, bendiciones. Mi tía Lorena Gómez, gracias por compartir. Nuevamente Alfredo Gómez, mi buen amigo, igual yo jugué en la escuela de jugadores. Sí, es cierto, tuvimos la oportunidad de jugar en este estadio. Otto Marcelino Ramírez López, saludos. Antonio viaje a 7 altares en lancha. Ok. Williams Fajardo, excelente transmisión, compañero. Patrocinio Montesinos, mi buen amigo. Gracias por compartir su mensaje, mi buen amigo Patrocinio Montesinos. Fernando Villa, saludos desde Alabama, Cuba. Otto Marcelino Ramírez, calidad. Amanda Ávila. Veremos cuántos mensajes más. Alicia Gutiérrez, bonito lugar. Y también para Maldonado, Alicia, feliz tarde, Mauri, felices Pascuas. Saludos a todos quienes han hecho. Amanda Ávila, saludos desde Punta Gorda. Wow, Punta Gorda, Belice. Bueno, espero que sea Punta Gorda, Belice. Bueno, saludos. Este es el ambiente. Sabemos de que hoy es el último día en que las personas vienen por acá. Haremos algo diferente hoy, algo que sea un poco largo. Haremos una transmisión un poco larga para ustedes. Trataremos de dar un poco de vuelta. Luego me voy de acá. Solo venimos para comprobar cómo está el ambiente para ustedes. Y luego nos iremos. Pero sus mensajes que sigan siendo bienvenidos. Frank, saludos, Mauri. De parte de Pacho. Oh, mi amigo Pacho, saludos cordiales. Rato de no ver a mi buen amigo Pacho. Este es Chevecha, en Garífuna, Chevecha, Quehueche. Así luce hoy. Para todas las personas que aún vinieron a hacer su último día. Quizás hay personas que no tuvieron la oportunidad, como yo no tuve la oportunidad de venir toda la semana. Pero solo venimos a sacarle esto, pero sí venimos a hacer una previa. No sé si fue el domingo pasado o el lunes pasado y logramos hacer algunas ediciones. Ok, este es el ambiente. El puente Hamaca está al frente y estamos para poder llevarle esta información para ustedes. Estamos en la desembocadura del río Quehueche. Sabemos de que hay muy pocas personas, igual ayer en la Capitanía, pero ayer acá es muy fuerte.
compartimos estas imágenes con ustedes. Esperamos que nos sigan escribiendo, haciendo valer sus saludos, haciendo valer sus mensajes. A través de otro colega, pues logramos ver que ayer hubo mucha gente. Vean estos niños que están aprendiendo a nadar. No sé si lo logran ver. No sé si logran ver a estos niños y las personas que se perfilan, van y vienen. Ambiente diluido. Mi tía Idalia Ávila Sánchez. Muchas bendiciones, mijo. Saludos a mi tía Idalia Ávila Sánchez. Este es el ambiente en Chevecha. No hay mucho más que ver, pero caminaremos un poco más para que usted pueda visualizar. Hoy trajimos algo diferente. Venimos desde el centro, conectados desde el centro. Juan Carlos García. ¿Cuántos años tiene ese puente? Este puente, para ser específicos y exactos, fue inaugurado en abril de 2000. En abril del año 2000. Porque antes nosotros teníamos que pasar por allá, por donde está la cámara. Voy a hacer el giro. Voy a hacer el giro para que ustedes puedan ver. Nosotros tenemos que pasar por allá. Las abuelas que están conectadas ahorita no me dejarán mentir. Alicia Gutiérrez, Bello, así, por donde está esa lanchita, teníamos que buscar la parte seca para poder pasar, y así cruzaron nuestros ancestros de igual forma, así como la llevan. Así era el cruce que hicieron nuestros ancestros. Así como ustedes están viendo. Vamos a hacer retorno. Así volvíamos hasta dar donde está este palo. Teníamos que adivinar, buscar lo seco, pero el profesor Byron Juventino Chacón, en sus funciones de alcalde municipal, se dio esa genialidad. Lamentablemente no ha sido votado ese puente para hacer otro. Este puente está cumpliendo 25 años. Está cumpliendo 25 años ese puente. Ya tuvo que haber sido otro. Puente. Este puente hay que votarlo, porque hice un reportaje el año pasado donde todos los cables del puente, o sea, todos los cables del puente estaban dañados. Todos los cables del puente estaban dañados por debajo. O sea, este puente ya no está bueno. Solo es la fachada que está encima. El puente ya no está bueno. El año pasado hice una cobertura, hicimos una edición, algunas fotografías donde mostramos que por debajo el puente ya no está bueno. Y algunos... Lick, un gusto. Qué bueno. Gracias, Lick. Calidad. ¿De dónde nos visita? La capital. Ciudad de Guatemala, específicamente zona 17. Lomas del Norte, muchísimas gracias. Panamá, hermano. Panamá, ¿qué le parece la buga? Todo bien. Gracias. Aquí está, pues retornamos a la historia del puente. Este puente tiene 25 años, hecho por el profesor Chacón. Hay que mencionarlo, esto no hay que esconderlo. Pero ya este puente ya tuvo que haber sido cambiado, porque por debajo ya no sirve. Yo mismo estuve abajo con una lancha, hicimos una buena edición el año pasado. Creo que fue en 2023, el año antepasado. Y algunos vatos se atreven a pasar en motocicleta, tremendo esto, ¿no? Ahí está Alfredo Gómez. Se pagaban 5 por cayuco, sí es cierto. Israel Maquín, saludos Mauri, felices Pascuas, saludos a Israel Maquín, saludos a todos. Alicia Gutiérrez, todas las personas que nos escriben. Ahí está Río Quehueche, sé que lo conocen, pero queremos llevarle la imagen para que vean la actualidad y que puedan ver las personas que vienen de retorno, van para sus casas. Este es el ambiente. Este es el ambiente. No sé, ¿qué están haciendo ustedes? Díganos qué están haciendo ahorita en su casa. ¿Están descansando? Pero están viendo Mauri Filming TV, están viendo nuestra programación. Cuéntenos qué están haciendo en su casa. Hagamos esto interactivo. Déjenos un mensaje. Leo Cruz, ¿qué está haciendo en casa? Excelente. Alfredo Gómez, ¿qué está haciendo? ¿Está en casa o está en el trabajo? Israel Maquín, ¿qué está haciendo? ¿Está en casa, está en el trabajo? Alicia Gutiérrez, Juan Carlos García, todos quienes hayan colocado un mensaje y quienes no, díganos qué están haciendo en casa, pero están disfrutando de esta programación sin moverse en casa. Estamos acá hoy prácticamente casi que sin equipo de trabajo, casi que sin nada, pero sí estamos llevando a cabo. Veas esto está bonito. Esto está bonito. Vamos a pasar por aquí. Esto está bonito.
Mi tía Tuca Martínez. Hola Mauri, bendiciones. ¿Qué está haciendo mi tía Tuca Martínez ahorita en casa? Está descansando, pero viendo Mauri Filming TV. Díganos, estamos viendo Mauri Filming TV, pero estamos cocinando, estamos tomando una cerveza. ¡Wow! Estamos tomando. ¿Qué están tomando? ¿Qué están haciendo en casa? Están haciendo oficio, ordenando ropa. Está en la pila, está en la lavadora. Ya cayó el primer mensaje. El italiano de Sarabia. Señor, gracias por compartir. Alicia Gutiérrez. Yo en mi camita. Eso está bonito. Descansando, viendo la transmisión. Genial eso. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué está haciendo en su casa? Viendo Mauri Filming TV, pero en cama, acostado, tranquilo. Nosotros estamos llevando estas imágenes por y para ustedes. Vamos a caminar un poco y luego retornamos para poder volver. Y no estaremos mucho tiempo. Así caminando. Ay, ¿qué es? Así está el ambiente. Vamos dándole lectura a los mensajes. Oscar Ramos, yo estoy viendo desde Virginia, Estados Unidos. Mauri, saludos. Saludos hasta Virginia. No he tenido la oportunidad de estar por allá. Saludos hasta Virginia, Estados Unidos. Para Oscar Ramos, que se acaba de conectar. Mi tía Tuca Martínez cocinando. Frontera Río Dulce. Felicidades, excelente transmisión desde Río Dulce, Fronteras. Gracias por reportarse. Yo he estado varias veces en Río Dulce por cuestiones de trabajo. Saludos por allá. Bonito lugar, parte de la Buga Livingston. Melvin Roque, bueno, están bebiendo cerveza. Saludos a Melvin Roque. Menchi Núñez, mi tía, viendo la película. Saludos Mauri. Aura Lino, tía Aura Lino, feliz domingo de resurrección. Gracias, saludos a todos quienes nos visualizan desde diferentes puntos en la Buga Livingston. Así que estas son las imágenes desde Quehueche. Esta es la parte más importante. Esto es lo que se llama Quehueche y la parte que está por allá. Y algunas personas que vienen de retorno. Mariel Sánchez, muchas gracias. Gracias por Mariel Sánchez. Jacqueline Meléndez, saludos desde New Jersey. Saludos desde New Jersey. Yo le decía a alguien que yo estuve en New Jersey. Eso fue en 2019. Bonita experiencia. Bonito lugar New Jersey. Estuve en New Jersey en 2019. Y en otros estados de Mérida. Espero volver pronto. Este es el ambiente. Este es el ambiente. Este es el ambiente. Este es el ambiente. Así está la cosa. Ustedes pueden realizar los saludos desde acá. Vamos caminando. Pensamos que no había mucha gente, pero sí, hay algo todavía. Es el último día, creo. Mañana sí ya no hay nada. Quien venga tendrá que venir así por su propia cuenta. Esta es la gente que hay. Ustedes pueden ir mientras caminamos para que puedan ver cómo está el ambiente total. A través de Mauri Filming TV estamos para poder llevarle y que ustedes puedan visualizar esto. Muchas gracias, totalmente agradecido a cada uno de ustedes por visualizarnos. Esperamos poder traer un poco de imagen de retorno. Así está el ambiente. Mi tía Aura Leiva, gracias por la transmisión. Ahí está mi tía Menchi Núñez, saludos desde Bronx, siempre conectada. Bendiciones. Ahí está mi tía Menchi Núñez. Víctor Lino, lindo atardecer Mauri, saludos. Edwin Álvarez, acá en casa disfrutando el panorama de mi lindo La Buga. Gracias Mauri Filming TV. Estos son los mensajes que deseamos escuchar. Queremos ver si ustedes están conectados. Deseamos ver cómo están. Ay, no me percaté. Ahí está, ese es el ambiente. Tratamos de tener diferentes ángulos para que ustedes puedan apreciar en sí, y no llevarles solo una toma. Tratamos de tener muchos ángulos. Por eso hacemos el trabajo con mucha dedicación. Este trabajo es en dedicación especial para cada uno de ustedes. Ahí está, disfrútenlo. Estas son las imágenes para ustedes. Sobrino. Hola. ¿Qué onda? Esta ahorita no saludas a
tío. Bien. Ni siquiera María no tiene capambe. ¿Ah? Digo Bucho. Digo Bucho. Digo Briana. Digo Briana. Guapa tu Briana no. Briana. Digo Zuleika. Nyuda. ¿Mm? Tita Cuba. Estoy poniendo a mi sobrina, con mi sobrina conversamos en garífuna. Estoy colocando a mi sobrina para que ustedes escuchen cómo habla garífuna mi sobrina a la perfección. Esto lo hacemos en casa. En casa obligatorio hablar garífuna. Digo Briana, guapa tu Briana. 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 Acaba uma busu ver o ahorita, ¿eh? ¿Ah? Haría muti na Maria no último busu tipo no cameve. Nikata. Digo Bucho. Caja de bem. Talura ya. Kau manhong Bucho. Kau manhong Bucho. Kabora hidi. ¿Y pide tipo? Ok. Saludos a mi tía Elvira Gamboa, mi tía Zulma Bermúdez. Ok. Agua, ya pina ni agua. Digo baguito. Anu muna. Mia manu mutu baguito nichu na uma tu luta afrido. Mat na nichu uma tu baguito luta afrido. Ayo. Alion bucho, alion. Bueno, ahí están mis sobrinas hablando garífuna. Obligatorio hablar garífuna en casa. Obligatorio hablar garífuna. Ellas hablan garífuna. Donde quiera que lleguen tienen que hablar garífuna. Bueno, ahí está el ambiente. Saludos a todos. A mi tía Elvira Gamboa, tía Zulma Bermúdez, tía Aura Leiva, tía Menchis Núñez, tío Víctor Lino, tío Edwin Álvarez, todos, tía Ilse Lino, todos. Los saludos, gracias por visualizarnos. Estamos caminando un poco en Chevecha para que usted pueda visualizar desde su casa, desde donde quiera que se encuentren. Así que un ratito acá para que ustedes puedan pasarla súper. Sabemos de que están lejos y este trabajo lo hacemos por ustedes, porque sabemos que están directamente lejos. La mayoría de personas están lejos. Y quienes se encuentran aquí, las personas que se encuentran aquí tal vez están en casa, tal vez vinieron el miércoles o el jueves y desean ver cómo está el ambiente ahorita. Desean ver cómo está el ambiente ahorita, pero están en casa. Para eso estamos, aunque sea un ratico, para que ustedes puedan ver. Este es un gran avance de la ciencia. Antes había que caminar desde allá. Esto se hacía en la década de los 70, antes de los 70. Era venir caminando. Era venir caminando desde el centro, pero por toda la playa. Por toda la playa. Saludos desde Jalapa, muy bonito lugar, nos dice Rafael Sandoval. Juan Carlos García, está calmado el mar. Sí, mi tío Edwin Álvarez, felicidades, un buen ejemplo seguir con nuestra lengua garífuna. Axel Machorro, mi buen hermano, desde Sayaché, Petén, mi hermano, Dios te bendiga. Saludos, los mensajes son recíprocos, los deseos son recíprocos por parte de nuestro buen amigo Axel Machorro. A todos, mi tía Idalia Ávila Sánchez, saludos a las niñas nietas de mi comadre Argelia, bendiciones para ustedes, bendiciones a todos. Ahí están los niños disfrutando de su momento especial. Los niños están disfrutando de ese momento especial. Bueno, solo una vez se tiene la niñez, solo una vez se tiene la niñez, solo una vez se tiene la niñez, solo una vez. Entonces los niños están disfrutando. Por eso estamos haciendo la gira, para que ustedes puedan ver y recordarse de esos tiempos. Israel Maquín,
Sí, Mauri, aquí descansando, viendo la transmisión de Mauri Filming TV. Muchas gracias. Saludos desde Miami, Florida, desde Miami. Mi tía Tuca Martínez, saludos desde New York, desde Nueva York. Espero volver pronto por allá. Saludos a todos. Hemos realizado un trabajo muy grande esta semana con todo el equipo. Agradecido con todos. Alguien se encargaba de la fotografía. Nos ha costado bastante, la verdad, porque hay cosas que han sido muy difíciles. No habíamos estado muy activos debido a cuestiones laborales, y de igual forma con atrasos con algunos materiales y todo ese tipo de situaciones que se lograron dar. Pero ahí estamos agradecidos con todos ustedes por su paciencia y por estar con nosotros. Algunas personas las cuales tenemos pendiente unos materiales que entregar, estaremos haciéndolo esta semana que entra. Ahí hemos tenido mucha carga laboral, pero siempre gustosos para poder llevarle diversos tipos de informaciones. Masao Izawa, bendiciones, bendiciones, estás en el paraíso, hay que cuidarlo. Muchas gracias. José Lima, saludos desde Sanarate. Sí, Sanarate. Saludos a mi buen amigo José Lima. Gracias a todos por conectarse. Estamos en Chevecha, en Quehueche, Livingston, Izabal. Lo dejamos con el sonido ambiente, lo dejamos con este sonido del mar. Lo vamos a acercar un poquitín para que ustedes puedan escuchar las olas del mar. Janet Arzú, bendiciones Mauri, son recíprocos para usted y familia. Bueno, así que estaremos retornando con ustedes antes de salir de Quehueche para que puedan visualizar. Nomás nos activemos, ustedes se conectan, seguimos con la dinámica, volvemos pronto. Muchas gracias a ustedes por visualizarnos.